11 de la mañana con 1 minuto, un saludo cordial. Nosotros iniciamos de esta manera el foro empresarial de la fecha. Hasta las 11 de la mañana te acompañamos con dos en entrevista exclusivas prácticamente con los principales referentes del plano empresarial y económico del país, desde la experiencia de los protagonistas, como siempre lo digo. Hoy martes 3 de noviembre del año 2020 estamos iniciando nuestra jornada informativa aquí por el canal 5 días con una temperatura muy agradable que va en ascenso, 27 grados actualmente en el día 28 de levantamiento ya casi total de las medidas restrictivas, esto posterior a los 208 días de cuarentena sanitaria por la que atravesó el país en la lucha contra el coronavirus. Nosotros ya lo vemos al invitado justamente del otro lado, pero antes de saludarlo, queremos pedirle al señor director si nos muestra sobre cuál rubro estará enfocada esta entrevista. Muy bien, lo saludamos al señor Sergio León, vicepresidente regional de Amazonas, Paraguay, Uruguay. Vamos a hablar en este espacio de 30 minutos de los inicios de vuelos comerciales. Buen día, señor Sergio. Gracias por acompañarnos una vez más, por hacernos parte de este reinicio del rubro. Buenos días, José. Muy contento de estar en tu programa. Feliz y atento a todas tus consultas. Bueno, hablemos primeramente de Amazonas Paraguay. Es una aerolínea que funciona con conexión entre Paraguay y Uruguay. Tengo entendido, ¿desde hace cuánto, señor Sergio? Bueno, mira, en realidad nosotros somos parte de un grupo empresarial que se llama el Grupo Amazonas. El Grupo Amazonas tiene dos aerolíneas. Tiene una aerolínea que es Amazonas Bolivia y la otra que es Amazonas Uruguay, ¿no? La que opera en el Paraguay actualmente es Amazonas Uruguay y tiene una ruta que es Montevideo, Asunción, continuación a Santa Cruz de la Sierra, y de Santa Cruz de la Sierra se conecta a todos los destinos locales en Bolivia y a todos los destinos internacionales que tiene Amazonas Bolivia. Como te comenté hace un momento, nosotros iniciamos la operación Montevideo-Asunción, Asunción-Montevideo en el mes de septiembre de este año, toda vez que pudimos conseguir a través del apoyo gubernamental del Paraguay y del Uruguay lo que se llamó la Operación Burbuja, que fue la primera operación que dio regular, que dio conectividad al Paraguay, ¿no? Entonces, a partir del mes de septiembre, del 14, nosotros estamos operando, pero hoy día tenemos la buena noticia de que empezamos ya nuestras operaciones de forma regular, llamémoslo así, es decir, la operación Burbuja concluye y empezamos una nueva etapa con 2 frecuencias a la semana entre Montevideo y Asunción y Santa Cruz de la Sierra. Estas frecuencias se van a desarrollar los días martes y viernes de todas las semanas, y esto lo hacemos con una aeronave Embraer 190 de 110 plazas de ultimísima tecnología. A ver, recordemos, señor Sergio, que las operaciones en la modalidad burbuja lo que le permitía al Paraguay era recuperar su conectividad aérea con el Uruguay, destino seguro, hay que resaltar, pero solamente a nivel corporativo. Al decir finalizamos la etapa de operación burbuja, ¿estamos hablando de la frecuencia de vuelos o también de la apertura quizás para un público consumidor más amplio? Estamos hablando de la apertura para un consumidor más amplio. Una vez que el Paraguay, el 21 de octubre, ya abrió sus cielos, permite la llegada no solamente de empresarios, de inversionistas, sino también de turistas y de otro tipo de pasajeros, de cualquier tipo de pasajeros. Entonces, en este momento al Paraguay puede ingresar cualquier persona que simplemente cumpla con los requisitos sanitarios, pero puede ingresar cualquier persona. Y lo propio está sucediendo con Bolivia. Bolivia también ya se encuentra abierta.
Por eso es que nosotros hemos pensado que retomar esta conectividad puede ser muy importante. De esta ruta, el único que aún mantiene ciertas restricciones es el Uruguay, que solamente está permitiendo entrar a uruguayos, a ciudadanos uruguayos, a empresarios y a aquellas personas que tienen lazos familiares para un tema de reunificación familiar. Sin embargo, pensamos que poco a poco, como ha ocurrido tanto en el Paraguay como ha ocurrido en Bolivia y en otros países de la región, se van a ir ampliando las categorías de personas que puedan ingresar hasta llegar a la liberalización total, en la cual, cumpliendo solamente ciertos requisitos sanitarios, uno puede ingresar al país. Espectacular. Ahora, para poner fecha y ubicarnos quizás temporalmente, señor, las operaciones burbuja finalizaron cuándo y este nuevo funcionamiento regular de lo que serían los espacios aéreos, las frecuencias de vuelos, iniciaron cuándo. Bien, el Paraguay decide la apertura de sus cielos el 21 de octubre. 21 de octubre. Nosotros, a partir de esa fecha, tuvimos dos operaciones más, una el 22 y una el 29 de octubre, que fueron las últimas operaciones de la operación Burbuja. Y a partir de hoy, precisamente 3 de noviembre, nosotros ya retomamos la operación normal, la operación de conectividad normal, regular, con las características que te explicaba hace un momento, José. Ahora, la cuestión corporativa, esos vuelos burbuja, hablábamos del 14 de septiembre hasta la semana pasada prácticamente, ¿sí? Hasta el viernes pasado, el movimiento comercial es lo esperado, lo suficiente como para salvar costos, o definitivamente a partir de ahora empieza la recuperación del rubro. Bien, nosotros en la apuesta de la operación Burbuja fue una apuesta más de conectividad, de devolverle la conectividad al Paraguay. Entonces, claro, esta operación ha sido una apuesta piloto inclusive para el mercado y para el resto de los colegas de las aerolíneas. Entonces, esto ha significado que las operaciones no hayan ido como nosotros las esperábamos. Hemos tenido un factor de ocupación de alrededor de entre el 40 y el 45% en todos los vuelos. Y esperamos que, bueno, con la operación, uno, regular, dos, con menos requisitos, porque ya hay una apertura de 2 países, esto empieza a subir. De hecho, el día de hoy, en el vuelo que tenemos entre Asunción y Santa Cruz de la Sierra, estamos ya con un factor de ocupación arriba del 50%, lo cual se muestra esperanzador, de manera de que poco a poco se vaya reactivando el mercado. Los saludo al compañero Juan Pablo, que ya nos acompaña también en esta entrevista. Juan Pablo, jornada de martes, conversando hoy con el señor Sergio León acerca de los vuelos que se están volviendo regulares por parte de Amazonas Paraguay. Así es, José, un saludo a la audiencia también. En medio de la virtualidad, algunos temas técnicos siempre aparecen, así que las disculpas del caso y la comprensión también al respecto. Don Sergio, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Espero que bien, estaba escuchando algunas de sus respuestas ya hace unos minutos. Esta situación en particular de tener vuelos a mitad de capacidad, implica que también se debe hacer una apuesta a aumentar los números de vuelo en las rutas para equilibrar en cierta manera también así los costos, o eso tampoco es posible. Bien, Juan Pablo, primero que nada, un saludo. Y respecto de tu consulta, mira, las aerolíneas estamos enfrentando, yo creo que un duro periodo de crisis económica donde hemos tenido que
revisar y reestructurar todo lo que implica nuestros costos, primero, reducirlos al mínimo. Creo que todas las aerolíneas estamos en ese camino. Y también, bueno, revisar los temas de la demanda, ¿no? En este momento hay un problema, a mi juicio, y creo que a juicio de todas las aerolíneas, de demanda. Es decir, las personas todavía no están listas o preparadas para volar psicológicamente, porque ya hemos demostrado de que el avión y el transporte aéreo es el más seguro en este momento. Sin embargo, aún todavía existe un cierto temor a volar, existe un cierto temor a subirse a un avión, y solamente lo que piensa la gente es se va a subir a un avión si es estrictamente necesario, porque inclusive también existen otros protocolos, otros caminos que tienen que cumplir antes de subirse a la aeronave, que antes no existían y que puede ser que encarezcan un poco el vuelo. Entonces, dado que hay un problema de demanda, lo que pensamos es que mientras los estados hagan lo necesario para reducir al mínimo los requisitos, sin poner en riesgo, sin poner en riesgo la sanidad, van a ser bienvenidos, porque de esa manera se va a poder llegar a tener mucha más confianza. Por supuesto que a nosotros nos gustaría ir aumentando muchas más frecuencias, es decir, no solamente volar 2 frecuencias a la semana, sino retomar nuestras frecuencias diarias como teníamos en esta ruta, inclusive en la ruta Montevideo-Asunción nosotros teníamos 10 frecuencias a la semana, es decir, habían días que teníamos doble vuelo. Hoy por hoy estamos volando 2, lo que significa que estamos con un 20% de nuestra capacidad y existe un 80% todavía que necesitamos reconquistar. Pero vuelvo a repetir, contestando la pregunta específicamente, creemos que en este momento todavía existe un problema de demanda. De demanda, cosa que quizá podría ser un poco impulsada con la cuestión de protocolo sanitario. Hoy día, usted mencionaba Uruguay, por ejemplo, no permite la entrada de personas que no sean uruguayas o no sean empresarios o no tengan algún lazo familiar dentro del Uruguay. Paraguay y Bolivia, al parecer, son un poco más flexibles en cuestión de su protocolo, pero ¿es suficientemente flexible el país como para fomentar también a que la demanda de los vuelos incremente? Bueno, mira, Bolivia en este momento, para entrar a Bolivia, lo único que necesitas es tener un test PCR, un test hisopado con resultado negativo. En Paraguay todavía hay ciertas categorías que esperemos que sean poco a poco eliminadas. Ese es el compromiso de las autoridades. Para entrar a Paraguay tienes 3 modalidades. Una, hacer una cuarentena de 14 días. 2, entrar con un PCR y hacer una cuarentena de 7 días y al cabo de los 7 días hacer otro PCR, y a partir de ese momento puedes estar el tiempo que te permiten las autoridades migratorias. O la otra, la tercera categoría, es aquellos viajeros que no van a estar más de una semana en el país, entran solamente con un PCR. Para nosotros, lo ideal y lo que recomienda la IATA y lo que se ha estado poniendo en práctica en todo el mundo es que se eliminen las cuarentenas y solamente se revise el test PCR, que obviamente sea negativo. Con esto yo creo que podemos lograr un mayor impacto en la demanda y, por supuesto, seguramente el tráfico se va a ver beneficiado rápidamente. Al otro lado también, en el caso del Uruguay, por supuesto que al Uruguay todavía tiene que pasar otras etapas que aún no ha pasado, que son abrirse a otra categoría de personas, no solamente a los que mencionábamos hace un momento, sino ya ir en pos de una apertura total. Por ejemplo, nosotros en el Paraguay, en el Brasil, en la Argentina tenemos mucha gente que es propietaria de bienes inmuebles en Punta del Este y que en este momento, por no ser residentes o no ser ciudadanos uruguayos, no pueden ir.
Entonces, estamos haciendo una gestión precisamente para que el Uruguay abra esa categoría, por lo menos a aquellas personas que son propietarias de bienes inmuebles en Punta del Este, de manera que puedan pasar el verano en este magnífico balneario. Entonces, son este tipo de cosas que en las que tenemos que profundizar de manera de poder aperturar y abrir realmente los cielos. Hola, don Sergio, ¿cómo está la situación en Europa y en los otros países ante este hecho de rebrote de la pandemia? ¿Usted cree que nos podría afectar eso aquí en América Latina y en los vuelos que ya se están empezando a tener? O sea, esto no ha terminado y estamos en una situación de permanente imprevisión de lo que puede suceder a futuro, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes también? Estoy de acuerdo, Juan Pablo, estoy de acuerdo con tus apreciaciones. Eh, es preocupante lo que está sucediendo en Europa. Sin embargo, claro, durante toda esta pandemia o durante esta primera etapa de la pandemia, llamémoslo así, también hemos aprendido muchísimo, muchas cosas que no sabíamos. Yo te quisiera tirar algunas cifras. Mira, la IATA sacó hace poco un documento después de hacer una revisión estadística y teníamos que transportados desde el inicio de enero hasta el mes de septiembre, hay 1.200 millones de pasajeros que se han movido en el mundo. Y de estos 1.200 millones de pasajeros, solamente se han detectado 44 casos. Imagínate, de 44 casos de 1.200 millones. Eso significa un caso por cada 27 millones de pasajeros. Ahora, la propia IATA decía, asumamos que nuestro estudio estadístico no estaría bien, digamos, hagamos el ejemplo de que nos hemos equivocado al 100% en nuestro estudio estadístico. Aún con el 100% estamos hablando de un caso cada 2.7 millones de pasajeros. Entonces, claro, no podemos decir nosotros de que realmente la pandemia no está avanzando y no hay un rebrote, pero sí lo que podemos aseverar en la industria aeronáutica, que está acompañada, por supuesto, de la infraestructura aeroportuaria, que nosotros somos el medio más seguro, es decir, nosotros conocemos al pasajero que va a volar, el pasajero que va a volar presenta una prueba de COVID, es sometido en el aeropuerto a controles, es sometido en el avión a controles, en destino a controles, sabemos dónde va a estar, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, somos el medio de transporte que ha logrado, en función a la pandemia, a mitigar de alguna manera todos estos riesgos y, por supuesto, de garantizar de que el transporte aéreo no es el factor contaminante o no es el factor que propaga el virus. Entonces, si bien es preocupante lo que está sucediendo, creemos que con lo que ha aprendido la aviación, con lo que ha aprendido el sector, garantizamos mitigar esos riesgos. Otra cuestión que estoy seguro las personas que pretenden realizar vuelos a Bolivia, en este caso, es la cuestión del costo. Tuvieron que adaptar lo que tiene que ver con el costo del boleto del vuelo para salvar justamente los gastos logísticos para que se pueda realizar esta reconexión aérea con Uruguay, con Bolivia, desde Asunción para Santa Cruz. ¿Los costos sufrieron variación? Sí, bueno, sufrieron variación, pero no hacia arriba, sino más bien hacia abajo. Es decir, estamos con tarifas promocionales, al igual que todas las aerolíneas. Y esto significa, esto precisamente es para incentivar a la demanda, ¿no? Y comprendiendo además de que existen en este momento otros costos asociados, los que hablábamos, por ejemplo, el hecho de que un pasajero tenga que hacerse un test PCR, a veces tanto de ida como de vuelta,
ya significa un costo adicional, tomando en cuenta de que estos test en promedio cuestan 50, 60 dólares en el mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de que al precio del ticket, si se tiene que hacer un pasajero un test de ida y de vuelta, va a tener que presupuestar otros 120 dólares para hacerse esos tests. Entonces, claro, siempre comprendiendo toda esta realidad, nosotros en este momento estamos con tarifas promocionales tanto a Montevideo como a Santa Cruz de la Sierra. Ahora, don Sergio, esto que acaba de mencionar también me lleva a consultarle, por más de que existan las promociones, está existiendo un caudal de gente que está reservando o viajando, y ¿cuál es el público que está utilizando también las aerolíneas actualmente? Bien, yo creo que en este momento quienes están utilizando las líneas aéreas son aquellas personas que tienen la necesidad real de viajar. Cuando hablamos de una necesidad real de viajar, estamos hablando de aquellas personas que no pueden postergar su viaje por X o Z motivos y estamos hablando de personas que ya tenían tickets comprados en las distintas aerolíneas y que hoy por hoy los están utilizando. Eso nos lleva al siguiente plano, que es decir, cómo incentivamos la demanda o cómo hacemos que la gente quiera empezar a volar, no solamente tenga la necesidad, sino tenga el deseo de volar, como siempre ha sido, de viajar, de tomar unas vacaciones, de transportarse, de ir en menor riesgo. Y claro, toda la industria estamos precisamente en ello, es decir, todas las aerolíneas estamos trabajando a la mano con las agencias de viaje, con los operadores, etcétera, a efectos de poder ofrecer ciertos paquetes, ciertos destinos, destinos que tengan menor incidencia con el tema del COVID, de manera de que podamos incentivar que las personas tengan ese deseo de volver a viajar y no el temor de quedarse en casa o básicamente esperar a ver qué es lo que sucede. Ahora, un posible escenario que creo todas las empresas ya deben empezar a plantearse es la segunda ola de contagio que se está viendo en Europa. ¿Qué opinión le merece una posible segunda ola de contagios? Ya lo escuchábamos, por ejemplo, en sus declaraciones decir, los gobiernos deben dejar el confinamiento de lado. Sin embargo, muchos gobiernos que dejaron el confinamiento de lado en Europa hoy están volviendo a ese confinamiento. Así es, pero un confinamiento un tanto diferente, ¿no? Un confinamiento con algunas características diferentes, por lo que yo señalaba hace un momento, ¿no? Porque creo que durante todos estos meses hemos aprendido bastantes cosas, hemos aprendido también que hay que tener un equilibrio entre lo económico y el cuidado a la salud. Hay que poder tener, digamos, esa balanza bastante equilibrada, porque de lo contrario puede ser que el coronavirus no nos mate, pero sí lo va a hacer la crisis económica, ¿no? Entonces, claro, es importante tomar en cuenta de que sí, tenemos que estar preparados para un rebrote, pero yo vuelvo a repetir que desde el punto de vista de la industria aérea, creo que hemos avanzado bastante. Y si ustedes ven, si bien se están procediendo a cerrar restaurantes, etcétera, pero aún en Europa no se está hablando y no se va a hablar, pensamos, de un nuevo cierre de aeropuertos ni de viajes, precisamente porque hemos evolucionado bastante en este tipo de controles y bueno, las personas que están volando conocen ya las medidas las medidas sanitarias, conocen los controles que se están haciendo, conocen las virtudes de los aviones que permiten el cambio del aire en la cabina, que es cada 2 minutos, y básicamente lo que se está respirando en el aire el aire en la cabina es un aire totalmente limpio, libre de gérmenes, de bacterias, de virus.
en un 99.9%. Y esto nos ha demostrado la estadística, ¿no? Lo que les decía más o menos hace un momento, que imagínense un caso cada 27 millones de pasajeros es realmente algo que nos permite y nos da una perspectiva de que se están haciendo las cosas bien en la industria. Don Sergio, ¿hay algún número de estadística que conoce en torno a cuánta gente ha cesado el rubro de los aviones, de las aerolíneas actualmente? ¿Ha sido fuerte el impacto de la pandemia a este sector? Sí, ha sido muy fuerte, Juan Pablo, realmente. Estamos hablando, no tengo exactamente la cifra, pero era lo que les comentaba hace un momento. En este momento, en el mundo, se está operando un 20% de lo que se operaba antes de la pandemia. Eso significa que todas las aerolíneas estamos operando al 20% de nuestra capacidad. Por un lado eso. Por otro lado, las estadísticas nos muestran que la recuperación en los pasajeros, como era el mercado antes de la pandemia, recién se va a producir de aquí a 2 años. Es decir, tienen que pasar 2 años para que volvamos a volar con los mismos niveles de ocupación que volábamos antes de la pandemia y obviamente con las frecuencias, etcétera. Entonces, esas son las cifras que muestran cuál ha sido el impacto al sector. Señor Sergio León, vicepresidente regional de Amazonas, Paraguay, Uruguay, hoy hablándonos de la reconexión aérea, ya no en la modalidad vuelos burbujas, sino que con vuelos más regulados, más frecuentes, días martes y viernes estarían saliendo los vuelos en conexión de Uruguay a Asunción, Asunción a Bolivia. Agradecerle por las informaciones, señor Sergio León. Esperamos tenerlo quizás el próximo mes para hablar un poco de lo que es el movimiento comercial ya en esta modalidad que inicia hoy, recordemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Y por supuesto a la orden, y felices de poder compartir con ustedes estos minutos. Los agradecidos somos nosotros y ojalá sea hasta una próxima. José, vamos a una pausa. A la vuelta estamos con nuestro próximo invitado en medio de nuestras actividades laborales aquí en el Foro Empresarial. Gracias, señor Sergio. Gracias. Desde que la gente tiene Flow, no paran de hablar de eso. Ellos son nuestros influencers. A mí Flow me solucionó la vida. Sí, imagínate, con 3 chicos en la casa, algo tenés que inventar. El mayor está enganchadísimo con los youtubers desde la tele y los 2 más peques en la sección Kids desde la tablet. Lo mejor es que puedo ver lo que quiera a la hora que sea. Por ejemplo, cuando todos duermen, tengo la tele para mí sola y puedo ver la novela y las noticias que no vi durante el día. Descubrí Flow y convertirte en influencer vos también. Flow, TV, series y películas, todo en un solo lugar por solo 100.000 guaraníes. Pedilo llamando al 0971-100.000. Quédate conectado con Personal, la fibra óptica más rápida. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro. Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras.